Has sintonizado Frecuencia Maldita. Aquí, cada historia fue encontrada, cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser escuchadas. Ponte los auriculares, apaga la luz y escucha bajo tu propia responsabilidad. Diciembre de 1978. La ciudad de Chicago se preparaba para celebrar la Navidad. Las calles estaban iluminadas, las familias hacían sus compras, y en un tranquilo suburbio llamado Norwood Park, un hombre seguía con su rutina como si nada ocurriera. Era conocido por todos. Tenía una empresa de construcción, participaba en actividades benéficas, era miembro activo de organizaciones comunitarias, y cuando había fiestas infantiles o eventos solidarios, se ponía un traje de payaso. Su personaje se llamaba Pogo. Nadie podía imaginar que aquel hombre escondía uno de los secretos más oscuros de la historia criminal de Estados Unidos. Su verdadero nombre era John Wayne Gacy. Antes de convertirse en un empresario respetado, la vida de Gacy ya había mostrado señales preocupantes. A comienzos de los años 70, fue condenado por un delito contra un menor y pasó un tiempo en prisión. Tras recuperar la libertad, regresó a Illinois decidido a reconstruir su imagen. Y lo consiguió. Creó una empresa de construcción que creció rápidamente. Contrataba principalmente a jóvenes para trabajos temporales. Muchos buscaban ganar un dinero extra. Otros acababan de terminar la escuela. Para la mayoría, era simplemente un jefe más. Con el paso de los años, varias familias comenzaron a denunciar la desaparición de sus hijos. Algunos adolescentes, otros jóvenes adultos. En un principio, nadie relacionó los casos. Las investigaciones estaban dispersas. Las víctimas desaparecían en distintos momentos. No existía una conexión evidente, pero había un detalle que empezaba a repetirse. Algunos habían sido vistos por última vez después de aceptar una oferta de trabajo. Mientras tanto, Gacy seguía siendo un vecino ejemplar. Organizaba reuniones, asistía a eventos, sonreía para las cámaras, incluso llegó a fotografiarse con figuras políticas de la época. Esa imagen de ciudadano respetable hizo que muy pocos sospecharan de él. Todo cambió el 11 de diciembre de 1978. Ese día desapareció Robert Piest, un joven de 15 años que trabajaba en una farmacia. Según varios testigos, un contratista se acercó para ofrecerle un empleo mejor remunerado. Robert le dijo a su madre que volvería enseguida. Nunca regresó. Los detectives comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos. Todos los caminos conducían al mismo nombre: John Wayne Gacy. Cuando la policía fue a entrevistarlo, se mostró tranquilo. Respondió con seguridad. Pero sus explicaciones sobre dónde había estado y qué había hecho ese día empezaron a presentar contradicciones. Los investigadores sintieron que algo no encajaba y solicitaron una vigilancia permanente sobre él. Durante varios días, detectives observaron discretamente su casa. Anotaban cada movimiento, quién entraba, quién salía. Hablaron con antiguos empleados, revisaron antecedentes y descubrieron que varios jóvenes desaparecidos habían tenido algún tipo de contacto con Gacy. No era una prueba, pero sí un patrón demasiado importante para ignorarlo. Finalmente, un juez autorizó el registro de la vivienda. Lo que encontraron en esa primera inspección despertó aún más sospechas. Había objetos pertenecientes a personas desaparecidas y un olor extraño que parecía provenir del suelo de la casa. Gacy afirmó que era un problema del sistema de desagüe, pero los investigadores ya no le creían. Lo que la policía descubriría días después no solo resolvería el caso de Robert Piest, también revelaría uno de los mayores expedientes criminales de la historia de Estados Unidos, un descubrimiento que conmocionaría al mundo entero y demostraría que el verdadero monstruo no llevaba una máscara de payaso, vivía detrás de una sonrisa. Durante varios días, la policía mantuvo a John Wayne Gacy bajo vigilancia. Los detectives observaban cada uno de sus movimientos. Sabían que no podían cometer un error. La desaparición de Robert Piest era la prioridad.
Pero cada nueva pista sugería que aquel caso podía ser mucho más grande de lo que imaginaban. Con una orden judicial en la mano, los investigadores ingresaron nuevamente a la vivienda de Gacy. Revisaron habitaciones, garajes, armarios, documentación. Encontraron objetos que pertenecían a distintos jóvenes y que resultaban difíciles de explicar. También hallaron esposas y otros elementos que llamaron la atención de los agentes. Sin embargo, había algo que seguía inquietando a todos. Un olor persistente que parecía salir desde el suelo de la casa. Gacy insistía en que era un problema del sistema de alcantarillado. Los detectives decidieron no aceptar esa explicación sin comprobarla. Mientras la investigación avanzaba, las contradicciones de Gacy aumentaban. En cada entrevista cambiaba pequeños detalles de su historia. Los horarios no coincidían. Algunas respuestas eran evasivas, y la presión comenzaba a crecer. Finalmente, los investigadores inspeccionaron el espacio bajo la vivienda, conocido como crawl space, una cámara estrecha situada entre el suelo y los cimientos. Allí encontraron la evidencia que cambiaría el caso para siempre. Lo que descubrieron confirmó que estaban frente a uno de los mayores expedientes criminales de la historia de Estados Unidos. A partir de ese momento, la investigación pasó a centrarse en la identificación de las víctimas y en reconstruir lo ocurrido durante años. Conforme avanzaban los trabajos forenses, la magnitud del caso quedó al descubierto. Las autoridades terminaron atribuyendo a Gacy 33 asesinatos, cometidos entre 1972 y 1978. La mayoría de las víctimas eran adolescentes o jóvenes adultos. Muchos habían aceptado ofertas de trabajo. Otros habían conocido a Gacy en distintos contextos sociales. En varios casos, las familias llevaban años buscando respuestas. La identificación de todas las víctimas no fue inmediata. En aquella época, las técnicas de ADN todavía no estaban disponibles como hoy. Muchos jóvenes permanecieron sin nombre durante décadas. Con el paso del tiempo, gracias a nuevas tecnologías forenses y al trabajo de investigadores y familiares, varias identidades pudieron recuperarse. Aún así, algunos casos tardaron muchos años en resolverse por completo. Mientras la noticia recorría el país, los vecinos no podían creerlo. El hombre que saludaban cada mañana, el empresario respetado, el payaso que entretenía a niños en fiestas benéficas, era ahora el centro de una investigación que ocupaba las portadas de todos los periódicos. Las imágenes de Pogo el payaso aparecieron en televisión una y otra vez. La sociedad entera se preguntaba lo mismo. ¿Cómo nadie sospechó antes? Los detectives tenían ya suficientes pruebas para detener a Gacy, pero aún quedaba una pieza clave. Necesitaban conocer su versión. Y, finalmente, durante un largo interrogatorio, la máscara del ciudadano ejemplar comenzó a caer. En diciembre de 1978, la investigación había llegado a un punto sin retorno. Las pruebas reunidas por la policía eran contundentes. John Wayne Gacy ya no podía sostener la imagen del vecino ejemplar. Durante horas fue interrogado por los detectives. Al principio, negó cualquier responsabilidad. Respondía con tranquilidad. Incluso intentó convencer a los investigadores de que todo era un malentendido. Pero la evidencia seguía acumulándose. Y, poco a poco, su actitud comenzó a cambiar. Finalmente, Gacy hizo declaraciones que permitieron a los investigadores comprender la magnitud del caso. Las autoridades reconstruyeron los hechos a partir de sus declaraciones, las pruebas forenses y el trabajo de los investigadores. El proceso judicial confirmó que era responsable de 33 asesinatos, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia de Estados Unidos. El juicio comenzó en 1980. La defensa intentó argumentar que Gacy padecía trastornos mentales que afectaban su responsabilidad penal. Sin embargo, tras escuchar a especialistas, revisar las pruebas y analizar los testimonios, el jurado lo declaró culpable. Fue condenado a muerte. La sentencia marcó el cierre judicial del caso
Aunque para las familias de las víctimas el dolor nunca terminó. Mientras esperaba la ejecución, Gacy concedió numerosas entrevistas. En algunas seguía proclamando su inocencia. En otras minimizaba su responsabilidad o culpaba a otras personas. Sus declaraciones fueron cambiando con el tiempo, lo que hizo que muchos investigadores cuestionaran seriamente su credibilidad. Nunca logró ofrecer una explicación coherente que modificara las conclusiones alcanzadas por la justicia. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado mediante inyección letal en el estado de Illinois. Con su muerte terminó el proceso judicial, pero no terminó la investigación. Durante años, equipos forenses continuaron trabajando para identificar a todas las víctimas. Gracias a los avances en el análisis de ADN, varias familias recibieron finalmente respuestas que habían esperado durante décadas. Aún así, algunos casos tardaron muchos años en ser esclarecidos. El caso de Gacy cambió la historia de la investigación criminal, impulsó mejoras en la identificación de personas desaparecidas, fortaleció la cooperación entre distintas agencias policiales y mostró la importancia de preservar pruebas que, años después, pueden ser fundamentales gracias a nuevas tecnologías. También dejó una lección incómoda. Los criminales más peligrosos no siempre encajan en la imagen que esperamos. A veces, llevan una vida aparentemente normal, tienen trabajo, vecinos que hablan bien de ellos, y una reputación impecable. Quizás por eso, más de 40 años después, el nombre de Pogo el payaso sigue provocando escalofríos. No por el maquillaje, no por el disfraz, sino porque recuerda que la apariencia puede ocultar una realidad completamente distinta. Este expediente no habla de una leyenda, ni de una maldición. Habla de un caso real, documentado, y de las vidas que fueron arrebatadas demasiado pronto. En Frecuencia Maldita creemos que recordar estos casos también es una forma de honrar a las víctimas, porque detrás de cada expediente había personas con familias, sueños y un futuro que nunca pudieron vivir, y porque conocer la historia también puede ayudar a que nunca vuelva a repetirse. ¿Has escuchado Frecuencia Maldita? Aquí investigamos los casos que marcaron la historia, porque algunos monstruos no nacen en las sombras, aprenden a esconderse a plena luz del día.